Jeffrey Radzinski, analista político, está con nosotros para evaluar, hacer el análisis de estos primeros 6 meses de gestión de Dina Boluarte. ¿Cómo te va, Jeffrey? Buenas noches. Juliana, buenas noches. Un gusto conversar contigo y tu audiencia para hacer este balance de los primeros 6 meses. Y a partir de lo que tú señalabas en la introducción, podría decir 3 cosas, si me permites. La primera, para contextualizar, que efectivamente hace 6 meses toca recordar las circunstancias en las que accede al poder Dina Boluarte. El golpe de Estado del expresidente Castillo, frustrado, pero golpe igual intentado de su parte, y correspondía que la vicepresidenta asume el cargo. Así es. Entonces, constitucionalmente asume Dina Boluarte. Y asume la presidencia de una manera sumamente débil, porque algo que parece olvidar la presidenta Boluarte en sus declaraciones es que ella formó parte 16 meses de los 17 que tuvo en el cargo Pedro Castillo. Ella fue ministra de Estado, no solo vicepresidenta, y estuvo reunida semanalmente y viajó decenas de veces con el presidente y era parte de la gestión de gobierno. Entonces, cuando hace una crítica, digamos, de lo anterior, es una crítica a un equipo que ella integraba. De acuerdo. Lo segundo que creo es importante es que a esta presidencia débil, porque ingresó sin partido, recordemos que fue expulsada de Perú Libre, sin bancada, ya estaba totalmente fracturado el Parlamento, y sin respaldo, sin aprobación ciudadana, que en ese momento era baja y en este momento es mucho más baja aún, 16% según Ipsos. Toca retroceder 20 años para encontrar un presidente tan impopular. Así es. Toledo en su peor año. Entonces, ese es el segundo punto para verlo en perspectiva. Y lo tercero, que creo que es importante ver, es la falta de consecuencia de la presidenta Boluarte. Recordemos que a los pocos días de asumir el cargo, ella misma señala que se trataba de un gobierno de transición y presenta un proyecto de ley al Congreso de la República para el adelanto de elecciones generales. Ella, su gobierno, cuando acababa de cambiar de gabinete, porque también algunos olvidan que a los 15 días ya había cambiado 2 veces al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, esa es la inestabilidad que creo que es importante tener como marco estructural, más allá de las deficiencias. Seguro que de la sí, gestión pública. seguro que sí, Jeffrey. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Nadie puede negar que constitucionalmente lo que correspondía era que la vicepresidenta de la República asumiera el poder, la jefatura del Estado ante el autogolpe, fallido pero finalmente autogolpe, ¿no?, que dio Pedro Castillo. Pero ella pudo haber seguido la línea, ¿no?, con la cual estuvo trabajando 16 de los 17 meses de gestión del golpista Castillo, pero sin embargo dio un giro absolutamente radical asociándose con personajes de derecha, incluso bastante extrema, y ahora teniendo como socios políticos a esos parlamentarios que le decían Dina Terruca, que pedían que fuese inhabilitada, aquellos que evidentemente fueron siempre muy críticos, enemigos del gobierno de Castillo. Y claro, ella tenía que convertirse en enemiga de un golpista, era lo que correspondía, pero a la gente que más allá de Castillo y más allá de ella votó por lo que representaba el ideario, bueno, malo, terrible, no terrible, con el que llegaron al poder, se sienten decepcionados. De pronto hubiese sido para ella más favorable mantener distancia con esos grupos radicales extremos, antes enemigos, y seguir, digamos, la línea o la ruta que ella misma estaba transitando? Creo que si hubiese seguido esa línea, no hubiese tenido supervivencia política. Lo que ha hecho, en buena cuenta, es generar una alianza que les permita a ambas partes continuar en los cargos. Claro. Y a su vez también facilitar, digamos, un gobierno que paradójicamente, a pesar de no tener oficialismo y no tener bancada, tampoco tiene oposición. Fíjate, Juliana, que no hay ni interpelaciones a los ministros de Estado. Entonces, lo que hay es una suerte de alianza tácita, como decías en tu introducción, y la postura que asumió, creo, la presidenta Boluarte fue de un pragmatismo para la supervivencia en el cargo. Pero hay un factor adicional y me parece interesante lo que señalas.
no solo, como bien anotas, eran los congresistas que pretendían inhabilitarla y que señalaban que había fraude y varias cosas más las que respaldan ahora a Dina Boluarte, sino que si uno aprecia el mapa del país, la región, digamos, la zona donde tiene mayor respaldo, a pesar que igual es muy bajo, es Lima, que es la zona donde tenía menos respaldo Pedro Castillo. Así es. La zona donde es más repudiada Dina Boluarte es el sur del país, que es donde tenía más respaldo Pedro Castillo. Lo mismo en las zonas rurales. Lo que quiero decir es que lo que anotas de nuevos aliados tiene un correlato también en la ciudadanía. Entonces, esa distancia y esa brecha no solo está a nivel de alianza, sino, digamos, en la propia dinámica social. Claro, porque al no tener oposición en el gobierno, en el Congreso de la República, al no haber hecho absolutamente nada para sancionar, por lo menos políticamente, a aquellos que tenían que, evidentemente, poner el pecho, porque eso es lo que le corresponde a los ministros tras las muertes suscitadas en las protestas, al colocar a su íntima amiga, ¿no?, y ex asesora de imagen de Palacio de Gobierno como gerente de Canal 7 y de Radio Nacional. Esto, digamos, son acciones, son decisiones bastante aisladas de lo que representa una democracia en sí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? El anterior gobierno no respetaba la democracia y de hecho no la respetó cuando Castillo dio un golpe de Estado, pero la señora Dina Boluarte pareciera ir por el mismo camino, con otras formas de pronto, pero con un fondo similar. El debilitamiento institucional es evidente, los ejemplos que señala son claros y ahí hay un riesgo muy grande. El primero es que esta profunda crisis y este debilitamiento institucional del que venimos hablando ya desde hace años, lo que genera, por un lado, es indignación y bronca de la gente, un nivel de representatividad político bajísimo, mucho más bajo que el promedio de la región, pero aparte de eso genera también más distancia de la política y el debate público. Y eso es muy peligroso en una democracia. Hay un debilitamiento sin duda de la institucionalidad, y eso creo que se está agravando. Lo que sucede es que la política tiene que analizarse también en términos relativos y comparados. La administración pública en la época de Pedro Castillo era incluso peor, era bastante peor. Entonces, mi sensación es que si bien la gestión pública en este momento es bastante deficiente, y el ejemplo del dengue creo que es claro, solo en Piura 60 muertes, en el año 2023 tener así a cientos de personas hospitalizadas graves, la verdad es que es inaudito, es imperdonable. Y eso es un factor que la gente lee con la reacción a las inundaciones por no retroceder y seguir hablando del pésimo manejo de las protestas. Pero lo que tenemos que ver en perspectiva es que hace un año, creo yo, la administración pública se encontraba en el peor momento del siglo XXI. Entonces, y con un nivel de corrupción impresionante. Pero ahora lo que estamos viendo, y lo manifestabas hace un rato, Jeffrey, es un nivel de incoherencia que ha llevado a que ella misma convoque a juristas, a reconocidos constitucionalistas para conformar una comisión consultiva. Esto en clara defensa de su imagen de cara al extranjero, pero también, ¿no?, interiormente, a manera de local, ¿no? Pero son personas que muchas de ellas gritaban fraude, fraude, fraude. Entonces, ¿cómo pasas a defender a una persona que supuestamente ha llegado a Palacio de Gobierno de manera ilegítima porque sigues creyendo o creíste en su momento que hubo trampa en el proceso electoral? O sea, no hay ningún tipo de lógica en las decisiones que se toman con relación a los discursos dados y seguramente a los discursos que están por venir, desde decir que ella no tiene comando, cuando la presidenta de la República, el jefe de Estado, es el jefe máximo también del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin duda, y ella respondió en una entrevista al diario El Comercio, que no tenía mando ni comando, y se dio cuenta, creo, le hicieron ver la magnitud de lo que había dicho y la reacción de las Fuerzas Armadas y policiales, y al día siguiente lo que hizo fue reunirse con ellos, tener gestos, ascensos, mensajes. Entonces, lo que quiero decir es que hay un nivel de precariedad enorme.
hay una gestión pública que continúa de manera mediocre, pero en términos relativos creo que hay un avance significativo en varios sectores, toca decirlo también respecto a lo que teníamos el año pasado. Yo creo que hay varios sectores que se ha mejorado muchísimo el aparato organizativo, administrativo, tecnocrático, que estaba, la verdad, en una calamidad enorme el año pasado, pero hay una inconsistencia brutal, Juliana, con los ejemplos que has puesto, con los que he señalado yo, y creo que con esa inconsistencia es probable no solo que las protestas vuelvan, sino que el desánimo y el deterioro, la brecha entre representantes y representados se haga más grande. Y eso es una bomba de tiempo, Juliana. Eso es una bomba de tiempo, exactamente. Me has robado la frase. Me queda un minuto de programa, Jeffrey, pero esta es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Llega Dina Boluarte hasta el 2026 y por lo tanto llega el Congreso de la República también hasta el año 2026? Porque el Parlamento no va a hacer nada, evidentemente, para que ella salga, pero la población podría salir nuevamente, despertar nuevamente en las calles y no queremos más violencia, no queremos más muertes. ¿Qué crees tú? Creo que todavía es prematuro afirmar que se va a cumplir, digamos, el plazo constitucional de 2026. Creo que lo que va a presionar también un probable debate sobre adelanto de elecciones es la situación económica complicada en el país y que se puede complicar más en próximos meses. Y creo que va a depender, como siempre, del Congreso de la República, que tiene un juego propio, ¿no? No tengo una respuesta certera sobre eso, Juliana. Creo que es incierto. Y parte de nuestro problema es la incertidumbre. De acuerdo. Cuando deberíamos donde tener estamos periodos todos, de 5 que es el años. lugar donde estamos parados todos, en medio de una incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar ni siquiera mañana, en el transcurso de las próximas horas, justamente por la falta de coherencia, ¿no? Porque no hay un discurso realmente rígido donde uno pueda tener fe y esperanza que aquello que guste o no, finalmente está en función a lo que manda la Constitución, en respeto a un Estado de Derecho, de la democracia y en función al compromiso que hace, evidentemente, la autoridad máxima, políticamente hablando, de un país, que es la presidenta. Yo te agradezco muchísimo, Jeffrey, por esta entrevista y Gracias. El viernes estaremos atentos a lo que diga en su balance de los primeros 6 meses. Gracias, Jeffrey. Un abrazo. Estaremos. Gracias también.